Ok, entonces ahora vamos a clasificar a las señales en tiempo discreto como señales de energía o señales de potencia o ninguna de estas si no se satisface ninguno de los siguientes criterios. Entonces la energía de una señal f en tiempo discreto es la suma desde n igual a menos infinito hasta infinito de la norma al cuadrado de la señal. La señal será de energía si este número es mayor o igual que cero y finito. De manera similar podemos definir la potencia de una señal f como la suma desde n igual a menos n hasta n y dividimos entre la longitud del tamaño de este intervalo. Este intervalo, por ejemplo, si n vale menos 2, sería menos 2, menos 1, 2, 1 cuando sea positivo y el 0. Es decir, la longitud o el número de puntos en que se consideran en la suma es 2n más 1. Los n negativos, los n positivos y el 0. Entonces estamos dividiendo entre la longitud de este intervalo señalado en la suma, entre el número de puntos señalados en la suma, y hacemos el límite cuando n tiende a infinito de la norma al cuadrado. Observemos que la señal va a ser de potencia si este número es positivo o si es positivo y finito. Ok, entonces una señal, en este sentido, una señal se puede clasificar como energía, se puede clasificar como una señal de potencia o puede ser una señal que no sea ni de energía ni de potencia si ninguno de estos criterios se satisface. Es importante señalar que esta anotación significa la norma de la f. ¿Qué es la norma? Si la señal es real, pues simplemente la norma al cuadrado es elevar la señal al cuadrado. ¿Cuándo sabemos que es real? Cuando ni la j ni la i, el número imaginario, aparecen, o la i, aparecen de manera explícita. ¿Cuándo será imaginario? Cuando la fórmula tenga explícitamente el número i o el número j imaginario. En ese caso, la norma sería parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Y bueno, y después esa raíz se va a cancelar cuando elevemos al cuadrado. Entonces, para ilustrar esto tenemos el siguiente ejemplo. Nos dicen, tenemos una señal que es f de n, que es a la n si n es mayor o igual que 0. Aquí, ojo, esto hay que tener cuidado. Como ya se sabe que estamos trabajando con señales discretas, este n mayor o igual que 0 no significa en el sentido estricto, porque por ejemplo punto 1 es mayor o igual que 0, pero estamos pensando en números enteros, o sea, enteros positivos. Formalmente aquí habría que poner intersección con los naturales, ¿no? Entonces, esta señal es a la n si n es un entero positivo, 0 si n es un entero negativo. Nos dicen que pasan estas tres cosas, ¿no? Si la norma de n tiene valor menor a 1, esta será una señal de energía. Si la norma de la señal, perdón, si la norma de n no, si la norma de la señal, si la norma de a es menor que 1, será una señal de energía. Si la norma de a, que es la base de esta función exponencial, es igual a 1, entonces será una señal de potencia. Y si la norma de a, que es la base de esta función exponencial, es mayor que 1, no es ni de energía ni de potencia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, pues, primeramente, independientemente con qué definición queramos probar si la señal es de energía o de potencia, necesitamos la norma al cuadrado. Entonces, Fn, su norma al cuadrado, pues sería sacar la norma a ambas fórmulas. La norma de a la n al cuadrado, porque esto es f de n es a la n, pues sería a la n es a por a por a por a por a n veces. Entonces, por propiedades de la norma, podemos partirlo como la norma al cuadrado de a n veces. Entonces esto nos quedaría bases iguales, se suman los exponentes y nos quedaría 2 más 2 más 2 n veces, entonces sería 2n. Por lo tanto, la norma de n al cuadrado es la norma de a la 2n y 0 si la n es menor que 0 y este valor si n es mayor o igual que 0. Entonces, por lo tanto, si queremos comenzar con la energía, pues calculamos la suma desde n igual a menos infinito hasta infinito, estoy haciendo la definición de la norma al cuadrado. Pero esta suma de menos infinito hasta infinito la puedo separar en dos sumas. La suma de menos infinito a 0 más la suma de 0 a infinito. ¿Por qué en dos sumas? Porque la f de n al cuadrado tiene dos fórmulas. La f es cuando n es positivo y cuando n es negativo. Estamos hablando de enteros. Por lo tanto, la suma de menos infinito a 1 desaparece porque en ese caso la fn es 0 y al cuadrado pues sigue siendo 0 y nos queda simplemente la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la norma de a la 2n. Desarrollamos algunos elementos para ver qué estructura tiene esta suma. Cuando n vale 0 nos quedaría 1.
Cuando n vale 2 nos quedaría la norma, cuando n vale 0 nos quedaría 1, cuando n vale 1 nos quedaría la norma al cuadrado, cuando n vale 2 nos quedaría la norma a la cuarta, cuando n vale 3 la norma a la sexta, etc. Entonces resulta ser que esto es una serie geométrica. La serie geométrica es igual a 1 entre 1 menos r, en donde r es la razón de la serie geométrica, es decir, esto que está aquí lo puedo ver como r a la 0, r a la 1, r a la 2, r a la 3, entonces r es la norma al cuadrado. Entonces esta suma converge a 1 menos r, en donde la r es la norma de a al cuadrado, pero sabemos que la serie geométrica solo converge si la r, que en este caso la norma al cuadrado, tiene menor que 1. Sacando raíz cuadrada, pues nos queda que la norma de a debe de ser menor que 1 para que esto exista. Analizamos el tercer caso. Si la norma de a es mayor que 1, sabemos que esta serie no converge, porque sería un 1 más un número que es mayor que 1 más otro número que es mayor que 1, eso tiende a infinito. Por lo tanto, si la norma de a es mayor que 1, no es de energía. ¿Ok? Y si la norma de a es menor que 1, la señal es de energía. De manera similar, si queremos ahora tomar esta señal y ver bajo qué condiciones es de potencia, pues debería de coincidir con esta segunda viñeta. Vamos a ver si eso es cierto. Nos dice que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre 2n, desde n igual a menos n hasta n, de la norma al cuadrado de la señal, que sabemos que eso es la norma de a la 2n, entonces esta suma de menos n a n la podemos partir en dos sumas, de menos n a menos 1 y de 0 a n. Por las mismas condiciones que hemos mencionado, la suma de menos n a 1 desaparece y solo nos queda la suma de 0 a n. Entonces estamos sumando 1 tantas veces como nos indica aquí. Por ejemplo, si n mayúscula fuera 2, estamos sumando cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2. Estamos sumándolo 3 veces. Si la n fuera 3, estamos sumando cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, es decir, 4 veces. En general, esta suma en términos de literales es sumar n más 1 veces 1, ¿no? Por el 0. Entonces nos queda que esta suma es n más 1 mayúscula. Por lo tanto, si aplico el límite cuando tiende a infinito, dividimos todo entre n mayúscula y nos queda n entre n mayúscula es 1, 1 entre n mayúscula, abajo para no alterar la expresión, 2 entre n nos queda 2 y 1 entre n. Sabemos que cuando n tiende a infinito, pues este tiende a 0 y este tiende a 0. Por lo tanto, resulta ser que si la norma de la señal es igual a un 1, que es la hipótesis que estamos ocupando aquí, pues entonces la señal es una señal de potencia y la potencia vale 1/2. ¿Ok? De manera similar, si la norma de la señal no fuera 1, por ejemplo, que fuera 3, entonces nos quedaría 3 a la 0 más 3 al cuadrado más 3 al cubo más 3 a la 2n a la cuarta más etcétera, hasta 3 a la 2n mayúscula, ¿ok? Y eso diverge. Cuando hace uno ese límite, pues eso tiende a infinito. Entonces, resulta ser que tenemos este resultado, ¿no? Entonces, si la norma es mayor que 1, pues no es de potencia. Pero si es mayor que 1, tampoco es de energía. Que eso concluye esta tercera observación que tiene este ejemplo. Como caso particular, si la señal f de n es periódica, de periodo n, entonces la potencia de la señal inmediatamente va a ser de potencia y la potencia se va a calcular como 1 entre n por la suma desde 0 hasta n menos 1. ¿Okay? Observen que aquí tenemos n puntos. n menos 1 más el punto 0 son n puntos. Estamos dividiendo entre la longitud del número de puntos considerados, estamos dividiendo entre la cantidad de puntos considerados en la suma, que es algo equivalente a lo que se hace a las señales en tiempo continuo. ¿Okay? Entonces esta es una simplificación cuando la señal es periódica.